Bueno, yo soy Ricardo, soy un enfermo alcohólico. Bueno, La, Richard, la lectura, bueno, el tema de hoy que tiene que ver con tomárnosla con calma, ¿no? Poco a poco se va lejos, ¿no? Ese es el axioma. Eh, a mí, la neta, compañeros, eso de poco a poco se va lejos, pues como que se contrapone con todos mis instintos, ¿no? Cuando yo llegué, la neta, la primera vez a una confraternidad de 12 pasos y, y vi los axiomas colgados así en la pared, tres, ¿no? Poco a poco se va lejos, primero es lo primero, y vive y deja vive y vivir. deja vivir. Esos tres, ¿no? Y se me hacía como una obviedad, ¿no? O sea, como, pues no mames, vive y deja vivir. ¿Eso qué? Pues eso, en cualquier lado, o sea, tanto pedo para venir aquí a que me digan, a que tengan eso en la pared, no mames, ¿no? O poco a poco se va lejos, pues eso qué. Primero lo primero, no mames, eso qué, ¿no? Con el paso del tiempo han cobrado mucho sentido estas afirmaciones. Mi idea es que el programa es un programa de alineación espiritual. Esa es mi opinión. O sea, hay algunas especies que pueden ver el aire, así como nosotros podemos ver el agua. O sea, el agua es incolora, ¿no? En el mejor de las ocasiones, ¿no? O sea, si uno ve el mar, pues no tiene color. O sea, se ve azul por el cielo y esto que ya sabes, ¿no? Pero el ser humano tiene la capacidad, digamos, la agudeza visual del ser humano permite ver el agua. O sea, la vemos, ¿no? Pero no podemos ver el aire. O sea, nos cuesta trabajo verlo, a menos de que esté nebuloso o turbio, ¿no? Es que lo podemos ver. Pero hay algunas especies que sí los pueden ver. Y el tema es, así como en el agua, volviendo al tema de los salmones, en el agua hay una corriente natural. Los animales que viven debajo del agua tienen que ir con la corriente. Los que viven más profundo hay unas corrientes, los que viven más cercano a la superficie hay otras corrientes, hay cambios de temperatura, cuando sale el sol, cuando sube. O sea, hay un orden natural que las especies que viven bajo el agua tienen que respetar para poder vivir bien. Entonces, de manera natural, los animales, vamos a decir, fuimos dotados con ese instinto de seguir la naturaleza. Mi opinión es que a través de la evolución, el ser humano, hay un libro de Federico Engels. Ustedes saben que Engels era el mecenas de Carlos Marx, ¿no? Además escribieron juntos algunas cosas y siempre se dice que el comunismo como ideología es de Carlos Marx y abajo así como y Federico Engels, ¿no? O sea, como en segundo lugar. Efectivamente, Engels era un tipo acaudalado, o sea, tenía lana, mientras que Marx no tenía ni qué chingados caerse muerto, y entonces pues lo mecenea, ¿no? Pero este es un libro de Engels y él se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Así tiene ese titulito. Y entonces se expone en un libro chiquito cómo había dos changos en la selva. Y entonces se empiezan a reproducir y llega un momento en que son tantos que hay como dos líderes. Y entonces estos se enfrentan finalmente y el que pierde de los dos tiene que llegarle. O sea, lo destierran, ¿no? de la selva, y entonces pues tiene que irse alrededor de la selva, que es la sabana,
ahí, y ahí donde están los leones. Entonces, entonces va él junto con su prole, ¿no? Y su clan, o sea, el mono perdedor. Entonces se van, el mono perdedor y sus seguidores salen expulsados de la selva. Los que se quedan, pues nada más estiran la mano, agarran el plátano, se lo comen y siguen así. Mientras que el que se va, pues ahí van y no hay árboles a los que se puedan subir y la chingada, y de repente un día van caminando y sale un pinche león y salen estos güeyes corriendo y wow, pues, se comen a uno, ¿no? Y ay, cabrón, pues. Y entonces eso sucedía diario, ¿no? Entonces salían corriendo hasta que uno de manera instintiva agarra una piedra y se la avienta. Y pum, le pega y ataranta al león. Entonces, todos se dan cuenta de eso. Y entonces, de ahí en adelante todos agarran una piedrita. Y entonces van caminando y traen su piedrita, güey. Y entonces cuando se acercan los pinches leones, órale, güey, le avientan las pinches piedras. Y luego de repente una vez, le sueltan y le pegan a un león. Y no solo lo apendejan, sino que lo matan. Y entonces, ay, cabrón. Se acercan y ven al león muerto ahí. Y ven que tiene encajada una piedra. Entonces la sacan y la piedra tiene un pico. Y entonces de ahí en adelante solo recogen piedras que tienen picos. Pero había pocas. Y entonces como no había muchas, entonces agarran con una piedra otras piedras y las empiezan a tallar. Y son las primeras herramientas que realizan. Y entonces, gracias al papel del pulgar oponible, es que empiezan a realizar trabajos más minuciosos como ese de tallar las puntas de lanza. Y el cerebro, como si fuera un músculo, que no lo es, pero como si fuera un músculo, cuando tiene mucha chamba, se hace más grande. O sea, si nosotros usamos mucho si usamos mucho pues algún músculo, se nos empieza a desarrollar, se empieza a hacerse más grande. Entonces, de hecho, fisiológicamente, o sea, anatómicamente, el cerebro empieza a crecer. Y entonces empieza a necesitar más espacio y las siguientes generaciones nacen con la cabeza un poco más grande y un poco más grande y un poco más grande. Y ese chango que se fue de la selva y que llegó a la sabana y que empezó a trabajar las piedras, tuvo necesidad de hacer hoyos en la arena para resguardarse, y luego empezó a hacer un poco más elaboradas sus moradas, empezó a trabajar. Por eso se llama así el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y entonces empieza a trabajar y el cerebro se le empieza a hacer más grande, más grande, más grande, y la cabeza más grande, más grande, más grande, y luego empieza a caminar de manera más erguida y lo que ustedes saben, ¿no? Entonces, me parece que de la misma manera, cuando este chango empieza a generar más, por ese conflicto, empieza a generar más capacidad craneana, empieza a tener no solo más capacidad para las cosas básicas, sino que de repente le empieza a sobrar tiempo. O sea, digamos, gracias a su capacidad, reúne con rapidez sus necesidades más elementales y empieza a acumular. O sea, dice, bueno, pues, o sea, en vez de tener que bajar diario al pinche río para tomar agua, pues el güey se le ocurre, agarra por ahí una pinche caparazón de tortuga y lo llena de agua y se lo lleva hasta su casa, y entonces ahí pues ya no tienen que bajar diario, sino cada 5 días, y así, ¿no? Entonces empieza a tener tiempo libre y empieza a suceder lo que los griegos llamaron el ocio, que es este tiempo de contemplación, o sea, tiempo para pensar. Y el tiempo para pensar te lleva a respuestas, pero también te lleva a preguntas. Y ahí está el pedo, ¿no? O sea, las preguntas te causan, o sea, primero llegan las preguntas y ya después llegan las respuestas, pero cuando llega la pregunta y no tienes la respuesta, lo que te genera es ansiedad. O sea, lo que te genera es desasosiego, ¿no? O sea, lo que te genera es
es el síndrome de los tecolines, como dicen los cabecitas blancas. O sea, ansiedad, angustia y desesperación. O sea, este chango y su prole empiezan a tener tiempo libre, se empiezan a cuestionar, puta madre, ¿y de dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué hay antes del Big Bang? ¿Y qué hay después de la muerte? Y empiezan las crisis existenciales, y empiezan a darse los primeros suicidios. Empieza también a generarse algunos defectos. Finalmente, esta evolución del chango fue más rápida de las evoluciones del resto de las especies. Entonces, cuando las cosas se hacen con prisa, hablando del tema de hoy, que tiene que ver con poco a poco se llega lejos, este primer chango, estos dos changos, cuando se va, al cabo de poco tiempo, o sea, vamos a decir, de 1000 años, de 10,000 años, que en tiempo de evolución es nada, logra cambiar mucho, y entonces hay deficiencias, ¿no? Y entonces resulta que el 10% de esos changos que evolucionaron o que cambiaron a otra cosa, traen un chip ahí medio fundido y son más sensiblitos que los demás. O sea, son los que tienden más a suicidarse, son los que tienden más a ser más nenas, a que todo les molesta, a que si el chango de enfrente tiene un coco más grande, lo quieren, a que si la changa del chango de enfrente está más sabrosa, pues también quieren ahí, que hubo le presta, tienden hay que ir hasta el río a traer el agua. Ay, oye, ¿qué te parece si te doy dos plátanos más y tráeme todo el agua, ¿no? Yo voy a la que sigue, ¿no? Y luego le gusta comer más, de repente como que quiere verse más guapetón, empieza a decir, ¿yo por qué tengo tantos pinches pelos por todos lados? Se empieza a quitar los pelos de la nariz. O sea, el 10% de estos changos evolucionados empieza a tener fallas y empieza a ser perezoso, envidioso, lujurioso, soberbio, vanidoso, goloso. Y estos defectos empiezan a causar que el resto no los quieran. O sea, como que caigan mal al resto de la manada. Y a ellos mismos les cae mal el resto de la manada. Entonces terminan siendo unos changos antisociales. Y un buen día, uno de ellos anda van pasando porque son nómadas, ¿no? Finalmente, y luego de repente llegan a un campo donde hay una fruta así, bueno, pues son unos palos como unos bambúes altos, y esos bambúes, hay algunos rotos, y de repente ve y hay como muchas hormigas encima del bambú roto, y entonces lo agarran y quita las hormigas el chango y lo empieza a probar y dice, ay, está bien rica acá. Y era una caña de azúcar, ¿no? Y entonces dice, ay, está toda madre. Y entonces agarra y corta un chingo estos y se los lleva, y luego se los lleva a su casa. Y resulta que pues después de, como se llevó tantos, después de un rato se fermentaron, y al rato ya lo estaba tomando, y ay, güey, y de repente empezaba a sentirse así como muy chido. Y luego otros por ahí encontraron unos champiñones, así, pues así como simpáticos, ¿no? Y empieza a descubrir que si se los comen, pues... Y entonces la tribu los descubre, ese tipo de cosas de la naturaleza. Si las cañas de azúcar las dejamos fermentar, si estos hongos nos los comemos, si estas cactáceas como el peyote
la agarramos, si este sapo le damos una lamida, y entonces, pero el grueso, el 90% de los changos que no tienen esos defectos de carácter tan marcados, lo que dicen es, bueno, esto altera, ¿no? Entonces deciden que solamente van a ser utilizados por los sacerdotes, los más grandes, y para ceremonias más elaboradas, y para encontrar, pues sí, para ver las cosas de una manera diferente y poder encontrar respuestas alternativas, para ver las cosas de una distinta forma, y a lo mejor poder llegar a respuestas nuevas a los problemas cotidianos de toda la comunidad. Pero este 10% de los changos, que eran muy vanidosos, muy perezosos, muy golosos, muy soberbios, empiezan a robarse los champiñones ahí de la cueva del mandril sacerdote mayor, como el de, no sé cómo se llamaba, el del Rey León, ese de ese mandril de cola colorada, o sea, y se los empiezan a robar y los empiezan a consumir nomás por gusto, porque ellos se sienten muy inadaptados, ¿no? Se dan cuenta que no los quieren, y ellos también como que no los quieren, no quieren a los demás, y ellos quieren a las changas de enfrente y no a la changa que ellos tienen, y así, y entonces, pero cuando se comen esos champiñones, ay, como que se les olvida, cabrón, como que se sienten a toda madre, y luego cuando se les quita el efecto del pinche champiñón, puta, güey, se sienten, vuelven a su realidad, que está culera, está fea, güey. Entonces, no, y empiezan a ver de qué manera y de dónde consiguen los pinches champiñones, y entonces empiezan a ser más antisociales, porque luego se dan cuenta, oye, ¿quién se comió los champiñones? ¿Qué iban a hacer para la ceremonia? No, pues ¿quién? Fueron estos güeyes, los antisociales y la chingada, y ahí andan hasta el huevo, y empiezan a hacer desmanes, se empiezan a robar, empiezan a violar, empiezan a llevarse, y entonces se vuelven unos personas non gratas, ¿no? Una de las cosas que yo me doy cuenta es que, o sea, a mí eso me suena, o sea, si pudiéramos en ese momento hacer una pausa, plac, e irnos hacia el otro chango, los que ganaron aquella primera pelea y se quedaron en la selva, ¿cómo estarán? Estamos aquí, en la historia que les estoy contando, al borde de una revolución. O sea, estamos al borde de un conflicto armado entre este 90% contra este 10%, que además, por sus características, pues son sagaces, son perspicaces, pueden ser líderes, son engañifas, o sea, empiezan a jalar adeptos del otro 90% y le dicen, no, mira, ¿para qué trabajas tanto? Vente para acá, yo te ayudo, yo te doy, fíjate, a ti, yo sé que a ti también te gusta la changuita de enfrente, mira, ve qué sabrosa está, mira, aquí hay unos dibujos de la changuita de enfrente desnudo, y empiezan a jalarse adeptos al lado de los que están torcidos. La cosa es que ahí, en ese momento, la sociedad está a punto de un colapso, todo por causa de esta, ¿no? Y si hacemos una pausa y en ese mismo momento evolutivo nos vamos a aquel chango que se quedó en la selva y a su prole, ¿cómo creemos, o cómo creen, o cómo creo que está ese chango y su descendencia? Pues está exactamente igual que como lo dejó el otro, ¿no? Pues llevaba 10,000 o 100,000 años igual, 10,000 años más, pues sigue igual, estirando la mano, agarrando su plátano, comiéndoselo, del mismo tamaño la cabeza, del mismo tamaño la cola, colgándose de los árboles, y como dijeran los clásicos, gozando de la vida.
O sea, él no tiene conflictos eh, existenciales, no tiene pedos con otras especies, no tiene... vive en armonía con la naturaleza. Para los que creemos, diríamos que ese chango vive en armonía con Dios. Y el otro chango que se salió, el otro 90% busca vivir en armonía con Dios, que es más difícil porque de por sí ya es una especie que está donde no debería de estar. Esa especie debería de estar en la selva. Sin embargo, por andar de cabrón y querer ganar poder, sexo, poder y dinero, tuvo que pelearse, sus ancestros se pelearon con los otros y tuvieron que salir y empezar a batallar como los salmones en contra de su naturaleza. Y entonces desde ahí la historia de la descendencia de aquel primer chango que peleó con el otro es una historia de conflicto, de bronca, de éxodo, de ir contra la marea, y que derivó en conflictos sociales, en acabar con la naturaleza, porque tuvo que cortar árboles para hacer sus casas, tuvo que cortar champiñones, tuvo que sembrar, tuvo que ir en contra de la naturaleza. O sea, desde que salió de su hábitat natural, ha ido en contra de la naturaleza, en contra de Dios. Aún este 90% de changos que no se drogan, van en contra de la naturaleza. O sea, pero los que se drogan van más en contra de la naturaleza. Entonces, el programa, en mi opinión, lo que intenta hacer es sintonizarnos lo más posible con la naturaleza. Yo diría con Dios. Pero es con la naturaleza. O sea, güey, una gordita de chicharrón con carnitas y salsa bien picosa, o un nopal asado con apio y pues, ¿qué es más sano? No, pues pero yo tengo que preguntarme esas cosas porque de verdad la recuperación me puede llevar a eso. Yo no saben cómo criticaba, compañeros, a los veganos, porque se me hacen, todavía me caen mal, la neta. Tengo dos amigas gemelas que son veganas, se me atoran, güey, porque, puta, o sea, yo decía, ¿qué? Porque son veganas ya. O sea, una cosa es que no te guste comer nada que provenga de los animales, pero lo vuelven una ideología, ¿no? Y entonces, y es una ideología, se vuelven proselitistas de esa ideología. Y entonces empiezan a desdeñar a todo aquel que no sigue esa ideología. O sea, una cosa de comer termina siendo una ideología, una cuestión política, un desdén a quien no lo sigue, o sea, se vuelven radicales. Y entonces los que son veganos ya también son de izquierda, ya también son protectores de animales, ya también son hippies, ya también son anti pintarse el pelo, ya también son ya anti rasurarse la pantufla, ya son o sea, porque empiezan a volverse radicales en ese sentido, o sea, en favor de la naturaleza. Y me parece que el programa lo que busca, hay un güey que se llama Russell Brand, se los recomiendo que lo escuchen, si pueden, ya les he platicado de él. Russell Brand es un actor muy famoso inglés, chavo, bueno, chavo así como Don Iván, digamos, chavo, un güey de pelo largo que estuvo casado con Katy Perry, la que canta, Iván, y que es un bizcochazo Katy Perry, yo estoy enamorado de ella, pero este güey estuvo casado con ella, es un comediante inglés, pero el güey estuvo a punto de morirse de drogadicción y la chingada, le entró al programa y ahora habla mucho del tema de la recuperación, pero el güey también se volvió vegano y la chingada, entonces empezó a tender hacia ese lado, o sea, y la neta es que sí hace congruencia. A mí no me llama la atención volverme radical, o sea,
Pero parece que va a llegar el momento en donde voy a tener que seguirle. Porque yo estaba escuchando a Tim Robbins hace poquito. Tim Robbins es un güey que da muchas conferencias y la chica, un güey que tiene así grandotote, que tiene cuerpo como de basquetbolista, pero grande, que parece Frankie Monster. Que el güey es así súper... Y este güey decía que el bienestar, que la única felicidad proviene del bienestar. Y que el bienestar solamente proviene del progreso. O sea que si quisieran saber qué es la felicidad, está fácil, es una palabra, progreso. Y entonces dice que la mala noticia es que el progreso pues es un verbo en gerundio, ¿no? O sea, es progresando, pero nunca es progresé, o sea, que ya llegué ya. O sea, es un verbo activo, ¿no? Digamos, tiene que ser en gerundio porque si no, se pierde todo sentido. O sea, el verbo progresar tiene que ser progresando. Porque si no, si yo hoy no progreso, entonces ya me estanqué. O sea, la progresión, bueno, esa es la mala noticia, que la felicidad viene solamente del progreso. Pero la buena noticia es que entre más tronado estés, pues más chance tienes de progresar, ¿no? O sea, aquel que está muy gordo, por ejemplo, tiene muchísima posibilidad de bajar. O sea, ¿quién? De verdad, yo pocas personas he visto tan felices como una gordita que se sube a una báscula después de un mes de hacer dieta y la chingada, y que se suba y vea que bajó 3 kilos. Puta, esa es felicidad plena, cabrón. O sea, y los que están abajo viéndola ahí en el gym y que se baja y le hace yes, la voltean a ver y dice, no mames, mide 1.58 y pesa 103 kilos, cabrón. Y dices, 1.58 y 103 kilos, ¿de qué celebra esta pendeja, no? Pues es que pesaba 107. O sea, y ahí se cumple esto que dice Tim Robbins. O sea, la felicidad, esta vieja ese día fue más feliz que la flaca buenísima que todos los días está flaca y buena. Y es cierto. O sea, la felicidad proviene del progreso. Entonces, ¿qué ventaja tiene esa gordita sobre la flaca que tiene mucha más posibilidad de progresar, la gordita, que la otra? Porque la otra, puta, para que baje 1 kilo la otra, a ver cómo le va a hacer. No mames, está en chino, cabrón. O sea, ya, porque ya llegó a un punto en donde ya no hay mucho que ganar. Y qué triste aquel que llega a un punto en alguna materia en donde ya hay muy poco que progresar, porque sus posibilidades de bienestar se reducen. Entonces, ¿qué pasa conmigo y el programa? O sea, yo tengo que dosificarlo, y aquí es donde quiero empatar el tema de hoy. Poco a poco se llega lejos. Si me como el programa todo de putazo como yo quisiera, estoy reduciendo mi posibilidad. ¿Por qué estoy aquí al final del día? Para vivir mejor. O sea, para dejar de sufrir, para vivir mejor, para tener bienestar y eventualmente pues para tener momentos de felicidad. O sea que ultimately, en última instancia, lo que quiero es ser feliz, ¿no? Como todos. Entonces, si la felicidad proviene del bienestar y el bienestar solamente proviene del progreso, entonces más me vale llevármela suave, porque puedo ir alcanzando pequeñas metas que me van dando bienestar. Y ese bienestar es el que necesito, porque mi vida es hoy. O sea, si se pudiera, que no se puede, pero si se pudiera curarse mañana, pobre de mí, porque ya me curé y entonces, pasado mañana, ¿qué chingados voy a hacer? Tendría que buscarme otro deporte, otro conflicto, otro pedo, una relación tóxica, o sea, si el alcohol para mí dejara de ser un problema, entonces yo, por mi naturaleza, tendría que buscar
meterme en deudas de juego, con una casada, pero que su esposo sea malo de Malolandia, la esposa de un narco, güey, o no, andar metido en algún pedo, güey. O sea, para poder progresar, güey. Ay, la chingada pared. Porque si llega un momento en donde ya no puedo progresar, porque ya llegué, entonces, qué maravilla. Por eso creo que cuando ya llegamos a cierta avance en el programa, tenemos que seguirle. ¿Y qué sigue? Alinearme todavía más con la naturaleza, con Dios. Y por eso me parece que algunos compañeros empiezan a tender hacia algo que a mí me parece un poco ridículo ahora, pero que empiezo a darle entrada que a lo mejor, y no es tan ridículo, como esto de volverse veganos, o esto de volverse medio hipiosones, medio así, porque yo digo, cabrón, o sea, si llego a un punto en donde ya beber ya no sea un problema para mí, pero yo necesito seguirle alineándome con Dios, pues yo sé que la frivolidad no va con Dios. Yo sé que entre más a lo natural me vaya, más alineado estoy con Dios. Y entonces voy a querer más, voy a querer alinearme más con Dios, porque encuentro esa paz. Y entonces ya no voy a querer tener coche, ya no voy a querer una vieja, o sea, de repente ya me va a empieza a venir el sano juicio, y entonces ya, no, esta tiene chichis operadas, pues ya en vez de que me encante como ahora, que eso, o sea, si no las tiene no me gusta, yo creo que puede llegar una madurez más adelante en el programa en donde se vuelva al revés, en donde si la veo que las tiene operadas, que trae el pelo como no es, o sea que, entonces digo, no, eso es muy frívolo, eso ya no es para mí, güey. O sea, yo necesito cosas más alineadas con Dios, más naturales, más. Pero como no quiero llegar ahí pronto, porque los hippies me dan hueva, porque las chichis falsas me encantan, porque el sexo de poder y el dinero todavía me ponen, entonces me la quiero llevar suave, solo por hoy, y poco a poco quiero llegar lejos. Compañeros, gracias por su tolerancia.